Hola, soy Caterine. Bienvenidos a mi canal de YouTube y Mañana Gigante. Hoy en nuestro bloque de asesoría legal hablaremos sobre el acoso sexual. Bueno, nos encontramos con el doctor Ramiro Vázquez Malca, quien nos explicará acerca de este caso. La primera pregunta, ¿el acoso sexual es considerado un delito en nuestro país? Así es, el Código Penal en el artículo 176b, desde el año 2019, específicamente en el mes de septiembre, ya tipifica el delito de acoso sexual, por cuanto también está tipificado el delito de acoso, es decir, en forma genérica. Muy bien, doctor, ¿se encuentra prohibido por alguna norma? Así es, como hice referencia, el artículo 176b del Código Penal tipifica esta conducta de acoso sexual. ¿En qué consiste el acoso sexual? Lo tipifica de la siguiente manera. Textualmente dice: el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, inhabilitación conforme corresponde de acuerdo al artículo 36 del mismo Código Penal. Asimismo, también lo ha ampliado y dice: igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. La pena ahí incrementa y será no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación. Y también tiene agravantes, ¿no? Consignado en el Código Penal, por ejemplo, cuando la víctima es adulta mayor, se encuentra en estado de gestación, si es una mujer, o es persona con discapacidad. Si se hace este tipo de acoso contra esas personas, la pena ya va a ser, en este caso, mayor a la que hemos anunciado anteriormente. Si la víctima y el agente tienen o han tenido una relación de pareja, son o han sido convivientes o cónyuges, tienen vínculo parental hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, la víctima habita en el mismo domicilio, ¿no? Comparten espacios comunes, la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación respecto del agente, la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, puede ser también educativa o formativa, y la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. Eso es lo que prescribe la tipificación de la conducta de acoso sexual, el Código Penal. Entonces, quien realice esta conducta que establece el Código va a conllevar, por ende, a que lo inicien un proceso penal, primero una investigación a nivel de la Fiscalía, luego una acusación, y posteriormente, tras un juicio, se emita una sentencia que puede ser en este caso condenatoria o también absolutoria. ¿Existen sanciones para evitarlos? Sanciones, sí, justamente el Código Penal es la sanción que te dice: bueno, si tú cometes esta conducta, es decir, tú vigilas, tú hostigas a una persona sin su consentimiento, ¿no? Que esta forma puede darse en varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, a través de silbidos o una serie de cosas, siempre y cuando tú quieras apegarte a otra persona sin su consentimiento. Y aquí el tipo penal dice el que, es decir, puede cometer este delito cualquier persona. No solamente es que lo puede cometer el varón, sino también lo puede cometer viceversa la mujer o un varón contra otro varón. Entonces, por eso es en este caso el tipo penal no es específico, sino es genérico, el que tanto lo puede cometer un varón como una mujer si realiza esta conducta, y por lo tanto va a conllevar a la pena no menor de 3 años ni mayor de 5 años. Y si hablamos no mayor de 5 años, no menor de 3 años, incluso puede ser una condena con una pena de carácter efectiva, es decir, puede ir a un establecimiento penitenciario por cometer este delito de acoso sexual. ¿Es necesario hacer un cambio normativo para combatirlo el mismo? Los cambios ya se han realizado. Como digo, esta incorporación que se ha realizado en el año 2018, específicamente en el mes de septiembre, sobre este delito de acoso sexual, y por lo tanto ya han especificado todo lo que acabo de leer,
incluso con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años cuando hay las agravantes respectivas que indicamos, es decir, persona adulta, con discapacidad, etcétera, o se den en otras circunstancias, por ejemplo, en un término laboral, en un término educativo, etcétera, ¿no? Cuando hay cierta dependencia, por ejemplo, un profesor a su estudiante, ¿no? Puede también realizar este tipo de acoso sexual y por ende va a tener la condena respectiva. Creemos que los cambios sí son necesarios, pero por el momento ya se ha realizado y conforme también pase el tiempo, las conductas tipificadas en el Código Penal tienen que ir adecuándose a los nuevos tiempos. Y aquí ya nos habla, por ejemplo, también el delito a cometerlo a través de la tecnología o de la información, que puede ser a través de un chat, ¿no? Obtengo el número de la persona que quiero acosarlo sexualmente, entonces empiezo quizás a escribirlo, a enviarle mensajes con un contenido sexual, o también dice que se puede cometer este delito a través de introducir o contar chistes, ¿no? Pero con contenido sexual, por eso justamente es acoso sexual, es decir, siempre pretendiendo querer tener una intimidad sexual a la persona que tú lo estás acosando. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son esas manifestaciones del acoso para esta norma? Las manifestaciones del acoso están claramente descritas en el tipo penal, que una de ellas es el que vigila, ¿no? Está constantemente pendiente de la persona a la cual quiere captarlo, quiere tener ese acercamiento con la finalidad de conseguir el fin que es la relación sexual. El otro término es el que persigue. Ya no solamente lo vigila, ¿no? Si llega, no llega en donde está, sino ya lo está persiguiendo, siempre y cuando que no tenga el consentimiento de esa persona. El otro término es hostigarlo o asediarlo y buscar establecer contacto permanente, cercano a esa persona, siempre y cuando la otra persona no dé su consentimiento. Si da su consentimiento, ya no estamos ante un acoso sexual. Entonces, esos son las conductas que establece el Código Penal en cuanto al acoso sexual, ¿no? O también puede darse en este caso como por el término de asedia o hostigar, ¿no? Siempre los silbidos, los versos que se pueden enviar también en la calle o donde se encuentra. También refiere ya el desarrollo de este tipo penal, por ejemplo, estar tomándole foto a las piernas de una mujer o viceversa también de un varón, etcétera, ¿no? Son ya actos que conllevan a un tema de acoso sexual. Esa es la conducta en sí que se reprime a través del Código Penal. ¿Qué podrían hacer las instituciones del Estado como las municipalidades, ministerios, los gobiernos y otros órganos estatales ante este caso? Todas las instituciones y todos los ciudadanos estamos comprometidos más que todo a difundir estos temas, como por ejemplo los medios de comunicación, y por ende las instituciones también deben comprometerse un poco a comunicar a la población en general, tanto las varones, mujeres, a todos en general, de que hay una tipificación del acoso sexual. Es decir, cualquier hecho que ocurra de esta naturaleza, las instituciones que deben hacer o promover esto, ¿no? Haciendo de conocimiento a la ciudadanía con la finalidad de que puedan interponer su denuncia las personas que se sientan víctimas de estos hechos. Y ya las autoridades competentes como la policía, la fiscalía y el Poder Judicial se van a encargar de castigarlos. Por cuanto muchas veces ocurren todo este tipo de conductas delictivas, pero no son denunciadas y por lo tanto no son castigadas. Y por ende los autores, los que cometen estos hechos delictivos, siguen reincidiendo en lo mismo y afectando a más personas, ¿no? Y ello pues muchas veces por desconocimiento de que eso sea una conducta delictiva, entonces no lo denuncio, o muchas veces también conoces, pero porque piensas que irte a la policía o a la fiscalía quizás no te atienden oportunamente, te hacen perder tiempo, entonces ya no los denuncias. Entonces las instituciones creemos que tienen que brindar, más que todo, uno es la difusión, que sí existe castigo para estas conductas, y dos, en todo caso, brindar el tema de lo que es la asesoría, ¿no? La orientación y el acompañamiento a las víctimas de estos hechos.
Doctor, para terminar esta información, ¿qué recomendaciones daría a las personas o a las víctimas de este caso? La recomendación, enmarcados dentro de la ley, cuando son víctimas de acoso sexual, ¿no? Utilizar cualquier medio o dispositivo digital para poder captar la evidencia, porque muchas veces también no solamente se cree la palabra, ¿no? Porque puedes decir ante la autoridad, sí, me dijo esto, me ha silbado, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que buscar tener las evidencias respectivas para hacer la denuncia. Por ejemplo, si es por intermedio del WhatsApp, del Facebook, de cualquier tipo de redes sociales, entonces no borrar esa evidencia, sino más bien tenerlo o capturarlo para poder presentarlo como medio probatorio, y con ello podemos, la autoridad, en este caso la Fiscalía, puede pedir una acusación ante el Poder Judicial y lograr a una condena, porque este tipo penal que está en el código, ¿no?, como acoso sexual, pero al menos lo que conocemos en esta provincia, y si hacemos quizás una investigación ya más profunda, creemos que no tenemos o tendríamos pues mínimamente 1 o 2 casos que se estén investigando, pero al menos condenas que yo conozca por el delito de acoso sexual, al menos hasta la fecha que tenga conocimiento, no se han dado, ¿no? Es decir, nadie ha sido castigado por este delito de acoso sexual. Mayormente los delitos que se denuncian son la tentativa de violación, la violación, en este caso los tocamientos indebidos a menores de edad, ¿no?, actos libidinosos, pero el tema de acoso sexual es muy poco, y imagino que si averiguamos en la policía también hay muy pocas denuncias, o no los hay, del delito de acoso sexual, pese a que lo tenemos la conducta aquí. Uno puede ser por la dificultad también de buscar los medios probatorios, porque imagínese, usted está caminando por la calle y alguien empieza a realizar gestos inadecuados, ¿no?, con contenido sexual. Entonces la víctima, ¿qué tendrían que hacer? Inmediatamente coger el equipo telefónico o algo que tengan para poder grabar, para tener una evidencia. De lo contrario, muchas veces no se les cree también a las víctimas, y también ocurre, por eso siempre los jueces sentencian, ya sea o condenan, siempre y cuando a base de medios probatorios, porque también muchas veces tienes alguna rivalidad o quieres a esa persona verlo en la cárcel, entonces lo denuncias solamente con tu dicho y dices, bueno, me hizo esto, me dijo esto, pero nada más. Entonces, ¿cómo condenarlo? Puede que se condene también a un inocente, ¿no?, por alguna otra circunstancia. Entonces, para eso es que siempre se pide a nivel judicial, para una condena de una persona por un delito, medios probatorios. Es decir, los medios probatorios son los que hablan. Y ahí tenemos los testigos, ¿no? Los testigos son los oídos y los ojos de la justicia. Y si no hay ello, es bien difícil llegar a una condena, más aún por este tipo de delitos de acoso sexual. Muy interesante, muchas gracias, doctor Ramiro, y bueno, esperamos para la próxima también nos pueda acompañar con otros temas más. Así es, gracias a ustedes y también por difundir estos temas, que muchas veces estos tipos penales son muy pocos desarrollados, y creemos que es muy necesario a través de los medios de comunicación poder llegar y hacer conocer de que sí existe una protección ante este tipo de hechos que ocurren en agravio de cualquier persona, que puede ser varón o puede ser también mujer.